En el año 1990, Colombia atravesaba una crisis política y social marcada por la violencia, la exclusión y la falta de representación ciudadana. En este contexto surgió el movimiento de la Séptima Papeleta, impulsado por estudiantes universitarios que exigían una transformación estructural del Estado. Esta iniciativa dio lugar a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y en el año 1991 se promulgó una nueva constitución que redefinió el contrato social. Reconoció derechos fundamentales, fortaleció la participación ciudadana y modernizó la institucionalidad del país. Sin embargo, los desafíos persistieron. A comienzos del siglo XXI, el país enfrentaba un alto nivel de violencia, expansión del narcotráfico y debilitamiento institucional. Como respuesta, en el año 2000 se puso en marcha el Plan Colombia, una estrategia de cooperación con Estados Unidos orientada al combate del narcotráfico y al fortalecimiento de la fuerza pública. Esta política tuvo efectos económicos importantes, como el aumento de gasto en defensa y la llegada de inversión extranjera condicionada. En lo social generó desplazamientos masivos y tensiones humanitarias, marcando profundamente el territorio colombiano. Por el lado de las reelecciones presidenciales, en el año 2002 y 2018, Colombia vivió una etapa marcada por la continuación del poder presidencial. En el 2005 se reformó la Constitución permitiendo la reelección inmediata, lo que facilitó un segundo mandato para Álvaro Uribe Vélez, lo cual fue el presidente desde el año 2002 hasta el año 2010, y posteriormente para Juan Manuel Santos, el cual fue el presidente de Colombia desde el 2010 hasta el 2018. Este cambio generó intensos debates sobre la concentración del poder y los límites del sistema democrático. Durante estos gobiernos se consideraron políticas de seguridad, se impulsaron programas sociales como Familias en Acción y se promovió la inversión extranjera, con énfasis en minería, petróleo y comercio internacional. Sin embargo, también surgió nuevas fuerzas políticas y una creciente polarización social, dejando como legado un país dividido entre el respaldo a la estabilidad y las alertas frente a un presidencialismo reforzado. Por otro lado, en la seguridad democrática, entre logros y controversias, con el objetivo de recuperar el control territorial, la seguridad democrática desplegó a las Fuerzas Armadas por todo el país. Hubo resultados contundentes: captura de jefes guerrilleros, reducción de secuestro y una mayor percepción de seguridad. Pero el costo fue alto. Se registraron falsos positivos, denuncias de violaciones a los derechos humanos y se profundizó el conflicto en zonas rurales. Más de 6.400 civiles fueron asesinados y reportados como bajas en combates con miembros del ejército entre el año 2002 y 2008, según la JEP. Sin embargo, tras más de una década de conformación armada, surgió una alternativa inesperada: el diálogo. Proceso de paz con las FARC. En el año 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos inició diálogos con las FARC en La Habana. El proceso culminó en el año 2016 con la firma de Acuerdo Final de Paz, que contempló verdad, justicia y reparación. A pesar de divisiones políticas y sociales, el acuerdo puso fin a la insurgencia armada más prolongada de Latinoamérica. Este nuevo escenario también dio paso a una transformación política profunda, con la llegada de nuevos actores al escenario electoral. Por el lado de los movimientos políticos alternativos, al margen del bipartidismo tradicional, surgieron fuerzas como el Polo Democrático, la Alianza Verde y Colombia Humana. Estos movimientos impulsaron agendas feministas, ambientales, sociales y derechos humanos, abriendo el espectro político a voces históricamente excluidas. Mientras se daba una renovación política, otro fenómeno empezaba a marcar la agenda nacional. Ahora, efectos de migración.
En el año 2015, miles de venezolanos cruzaron la frontera hacia Colombia, huyendo de una profunda crisis humanitaria. El país respondió con políticas de regulación como el PEP y el Estatuto Temporal de Protección, pero también enfrentó una sobrecarga de servicios públicos y tensiones sociales, especialmente en las ciudades fronterizas. Más de 6 millones de venezolanos migraron debido a la crisis y Colombia acogió a más de 2 millones, convirtiéndose en el principal receptor en América Latina. Y justo cuando el país trataba de adaptarse a esta nueva realidad, llegó una crisis sin precedentes a nivel mundial, la cual fue la pandemia del COVID-19. La llegada del COVID-19 en 2020 obligó al gobierno a declarar la emergencia sanitaria y a ampliar medidas de excepción, tales como confinamientos, ayudas económicas, cierre de actividades y un sistema de salud al límite, marcando el día a día. También se hicieron visibles las profundas desigualdades sociales, que estallaron en las calles con las protestas del 2021. Tras los estragos de la pandemia y las movilizaciones sociales, el país quedó fracturado, pero también se abrió la posibilidad de un cambio profundo en las urnas. Y esto nos lleva al giro a la izquierda. En el 2022, por primera vez en la historia, Colombia eligió un presidente de izquierda, Gustavo Petro. Su propuesta de paz total, justicia ambiental y redistribución económica marcó el inicio de una nueva etapa política. Con reformas estructurales en curso, el país debate hoy entre el cambio profundo y la resistencia al mismo. Después de tantas transformaciones, vale la pena preguntarnos, ¿cómo ha cambiado Colombia en las últimas 3 décadas? Como reflexión a todo esto, tenemos que mirar desde el territorio. Colombia ha vivido una evolución política, social y económica compleja, del centralismo al pluralismo, del conflicto a los intentos de paz, de la desigualdad al reclamo por justicia social. El camino ha sido irregular, lleno de avances y retrocesos, pero en cada paso los territorios han reafirmado una verdad. La democracia se construye desde abajo, con memoria, participación y diversidad. Hoy, más que preguntarnos por nuestra historia, también tenemos que preguntarnos por nuestro futuro.